introducción del compañero acerca de el abordaje del paciente ictérico en urgencias. Pues la hicimos principalmente mi compañera, la doctora Valentina Argel, y quien les habla, Sebastián Parra. Entonces vamos a comenzar. El contenido, les vamos a dar unas cuantas definiciones para que pues entiendan un poco más del tema. El abordaje inicial, una del algoritmo diagnóstico de tratamiento y conclusiones. Bueno, esta es la bibliografía que encontramos. La verdad, pues sí había mucho tema, la verdad, acerca de lo que es el tratamiento de ictericia. Existen muchos diagnósticos además y la verdad, pues es muy interesante y esperamos aprendan y les guste. Introducción. La ictericia, empezamos con que es un signo clínico definido como la coloración amarillenta de la piel, conjuntiva y mucosas debido al depósito tisular generalizado de bilirrubina. Esto se traduce en que la ictericia es un aumento de lo que sería la bilirrubina en sangre, también conocido como hiperbilirrubinemia sérica. Para hablar desde unos términos adicionales, encontramos la coluria, que es la presencia de un exceso de bilirrubina conjugada en la orina, como vemos en la imagen inferior derecha de la pantalla. Acolia es la decoloración de las heces por falta de pigmentos biliares, como podemos observar en la imagen superior derecha. Y por último, una hipercolia, que es el exceso de bilirrubina que pasa al intestino y posteriormente sobreproducción de estercobilina que tiñe de marrón lo que serían las materias fecales. Todo esto lo vamos a ver un poco más a detalle en segundos. Bueno, como podemos ver, la ictericia, o para que esta suceda, tiene que haber un fallo en lo que sería el metabolismo de la bilirrubina, el cual, pues como pueden ver, se los presento a continuación. Entonces, tenemos que la bilirrubina es el producto de la degradación de la hemoglobina, específicamente comenzando desde su grupo hemo, la cual se convierte en biliverdina y a través de una enzima llegamos a bilirrubina no conjugada. ¿Listo? Esto es importante para entender un poco la clasificación acerca de la etiología de la falla o bueno, en sí de la ictericia. Posteriormente, la bilirrubina no conjugada, gracias a la albúmina, se va a poder transportar a lo que sería pues todo el sistema hepático, el hígado, donde principalmente van a suceder dos cosas. La primera es la captación de la bilirrubina por parte del hígado y su respectiva conjugación, otra vez a partir de otra enzima, en donde vamos a llegar a convertirla en bilirrubina conjugada. Esta bilirrubina, la razón por la que se convirtió en bilirrubina conjugada es porque la bilirrubina no conjugada es insoluble, mientras que la bilirrubina conjugada es hidrosoluble. Esto nos permite que, principalmente, luego de su posterior trayecto por el intestino delgado, poder excretarse de dos maneras, a través de los riñones o a través de las heces, convirtiéndose pues en estercobilina, que es básicamente la que le da la coloración a estas. Listo. Mm. Entonces podemos clasificar la etiología de la ictericia en tres estadios. Uno prehepático, en donde encontramos que, por ejemplo, puede suceder una hemólisis de lo que serían los eritrocitos en exceso, lo que generaría un aumento de la hiperbilirrubinemia eh, no conjugada, lo cual se podría explicar mediante patologías como la anemia hemolítica. Posteriormente, encontramos etiología de carácter hepático. Directamente estaríamos hablando de problemas, como ya lo mencioné, en el metabolismo de captación y de conjugación de esta bilirrubina, ¿cierto? Un daño principalmente hepatocelular que se podría encontrar en patologías como hepatitis viral o cirrosis. Posteriormente tendremos otra característica etiológica que es la poshepática, en donde encontraríamos problemas o alteraciones en la vía biliar y principalmente estaríamos hablando de una hiperbilirrubinemia conjugada, ya que pasó por su respectivo fase en el hígado. Y etiologías, patologías más que todo relacionadas a esto, coledocolitiasis o alguna alteración, como ya lo mencioné, de la vía biliar.
Principalmente, un poco más resumido, causas prehepáticas, hepáticas y poshepáticas. Prehepáticas por hiperbilirrubinemia indirecta, por ejemplo, hemólisis, en donde encontraremos síntomas como hipercolia, eh, y principalmente para el manejo en urgencias encontraremos que es de vital importancia detectar un paciente con cuadro entérico que curse crisis hemolítica, que se traduce en anemia, fiebre y dolor abdominal. Importante detectar esto en el paciente. Como causas hepáticas, tenemos entonces síndrome de Gilbert, hepatitis, la propia cirrosis. Encontraremos que hay una coluria variable y acolia, pero esto es un poco más relativo, depende del cuadro en general del paciente. Y encontraremos en urgencias como un problema de atención inmediata, lo que sería insuficiencia hepática, que se traduciría en la hepatitis y alteración de la conjugación. Por último, en causas poshepáticas, tenemos que es predominantemente una hiperbilirrubinemia directa. Tendremos patologías como la coledocolitiasis o la colestasia, como ya lo mencioné, problemas en la vía biliar, y se traduciría también en sintomatología como acolia, coluria y prurito plantopalmar. En este caso, la urgencia más que todo sería lo que denominamos una ictericia completa, en la cual la ictericia va a ser progresiva, persistente y no fluctuante a través del tiempo. Listo, entonces, muy buenas noches. Ahora, para hablar ya como tal de lo que sería el abordaje inicial de la ictericia a nivel de urgencias, entonces vamos a comenzar lo que sería la anamnesis, y, muy específicamente con lo que son los antecedentes de los pacientes. Entonces, ¿qué antecedentes son relevantes para nosotros poder enfocar una ictericia? Entonces, inicialmente, todo lo que sean antecedentes patológicos del paciente, es decir, qué enfermedades sufren, entonces enfermedades como antecedente de enfermedad hepática, enfermedades de la vía biliar que ya haya padecido el paciente, otras enfermedades como diabetes mellitus, hipertensión arterial, falla cardíaca, que nos puedan orientar hacia cuál es la causa que nos puede estar dando esta ictericia. ¿Qué otros antecedentes son relevantes? Todo lo que es farmacológico y toxicológico, entonces, eh, que puede ser por medicamentos que puedan ser hepatotóxicos, que pacientes que estén intoxicados por la sobredosis de algún medicamento. Por otro lado, también lo que son los antecedentes quirúrgicos, pacientes que hayan tenido antecedentes de colecistectomía, están con un riesgo aumentado de tener coledocolitiasis residual unos 2, 3 años posterior a la cirugía. Entonces, siempre es importante toda la parte quirúrgica abdominal, sobre todo en las vías biliares, el antecedente del consumo de alcohol, siempre es importante, sobre todo si pensamos en lesiones hepatocelulares y nos orienten más hacia una cirrosis o una causa crónica de la ictericia. Pacientes que tengan uso de drogas recreativas, que estén en contacto con agujas, por ejemplo, en nuestro ámbito médico, que pueda suponer una contaminación directa sanguínea, también nos puede hacer sospechar de causas de ictericia, sobre todo virales. También pacientes que hayan recibido transfusión de sangre, que tengan antecedentes de anemias, que nos hagan pensar que de pronto tienen una anemia de origen hemolítico que sea la causante. Y muy importante, sobre todo en nuestro contexto colombiano, lo que sería el antecedente pues, de los viajes recientes que ha hecho el paciente, sobre todo teniendo en cuenta que vivimos en una zona endémica de lo que sería malaria e incluso fiebre amarilla, que también son causantes menos frecuentes de ictericia, pero que siempre lo tenemos que tener presente, sobre todo considerando que vamos a ser rural si vamos a ser rural en algún momento. En cuanto a los síntomas asociados, entonces es muy importante eh, que la ictericia siempre va a ir acompañado de algo adicional. Es muy raro ver un paciente que se presente al servicio de urgencias con una coloración amarillenta y no más. Normalmente tienen otros síntomas asociados y los más frecuentes que nos van a orientar son los siguientes. Entonces, inicialmente lo que es la fiebre siempre nos va a hacer pensar en un proceso inflamatorio agudo, que puede ser colangitis, incluso enfermedades tropicales. Lo que son las mialgias y las artralgias nos pueden hacer pensar más en una etiología viral,
el dolor abdominal es muy importante en cuanto al enfoque de la ictericia porque es uno de los síntomas asociados más comunes. Aquí es muy importante evaluar siempre la localización del dolor. Entonces, si el paciente refiere que el dolor es en hipocondrio derecho o si es un dolor que es más tipo en banda, que se puede irradiar hacia otras zonas, eso nos puede ir hablando de qué está causando la ictericia en el paciente. Y muy importante, siempre preguntar a los pacientes las características de la orina y de de las heces para poder identificar si tenemos un paciente con coluria o con alcoholia que nos pueda direccionar hacia una posible obstrucción de la vía biliar o sea algún tipo de enfermedad hepática crónica. En esta tabla que les puse acá en la presentación podemos ver como un conjunto de síntomas asociados y qué representaría esto si lo sumamos a la ictericia. Entonces podemos ver que una ictericia si está asociado con hepatomegalia, con fiebre o con dolor abdominal va a ser principalmente sugestivo de un proceso inflamatorio agudo, ya sea del hígado o de la vesícula biliar. E incluso también nos puede hablar de un proceso obstructivo, sobre todo si lo relacionamos con dolor abdominal, como es la coledocolitiasis. Si vemos la ictericia adicionado a fiebre y a dolor, esto es la tríada de Charcot que nos va a hablar de una colangitis ascendente. Si a esta tríada le agregamos lo que sería un paciente inestable hemodinámicamente, que esté hipotenso, nos da lo que es la pentada de Reynolds, que también es para una colangitis, pero ya hablando hacia la parte más complicada. Por otro lado, tenemos lo que sería la ictericia adicionada a la citis siendo esta acumulación de líquido a nivel abdominal, que nos puede hablar más de una insuficiencia hepática crónica o de una cirrosis. Y ya hablando de lo que es la acolia y la coluria, adicional a la ictericia, nos habla de una ictericia de origen posthepático, principalmente obstructivo, que no solo es por la coledocolitiasis, sino que también puede llegar a ser por neoplasias. Listo, entonces en cuanto al examen físico, que es importante siempre revisar en nuestros pacientes, entonces siempre tenemos que revisar las escleras y las mucosas. Recordemos que la ictericia como tal no solo es la coloración amarillenta en la piel, sino que también tenemos que encontrarla en las mucosas del cuerpo. Entonces siempre revisar que las escleras estén ictéricas, la mucosa oral, como podemos ver en la imagen inferior en la izquierda. También podemos encontrar telangiectasias aracniformes, que es la imagen inferior derecha, que son pequeñas lesiones que se encuentran principalmente en pacientes que estén cursando con cirrosis hepática. Y también siempre buscar zonas de rash, de rascado, de urticaria o incluso también lo que serían los moretones, que nos pueden hablar tanto de problemas de la coagulación como de pacientes que han estado expuestos a vectores de enfermedades tropicales. En cuanto al examen físico, entonces siempre tenemos que hacer toda la parte de evaluación del abdomen, además de todo el examen físico completo, el abdomen siempre va a ser un foco muy importante. Entonces siempre la inspección, evaluar lo que es la distensión abdominal, lo que son los pacientes con ascitis, evaluar si tienen signos de hipertensión portal, como lo sería el caput medusa, que es esta imagen que les muestro aquí a la izquierda, que es signos de sobrecarga de la circulación portal, cicatrices de cirugías abdominales previas, como la que podemos ver en la imagen de la derecha. En la palpación siempre ubicar el dolor que nos refiere el paciente, en qué zona le está doliendo. Si palpamos algún tipo de megalia, que principalmente puede ser hepatomegalia, esplenomegalia, e incluso en algunos casos se puede llegar a palpar la vesícula biliar cuando está en un proceso inflamatorio. Podemos evaluar lo que es la onda cítica para evaluar si un paciente que vemos muy distendido efectivamente tiene una ascitis que nos sugiera un origen cirrótico de la ictericia. Y muy importante para tanto urgencias como para medicina general, el signo de Morphy. Entonces, ¿qué es el signo de Morphy? Entonces, el signo de Morphy
primero tenemos que localizar lo que sería el punto cístico o punto de Morphy, que va a ser en el reborde costal derecho en línea medio clavicular. Entonces ahí vamos a ubicar este puntico rojo que les puse en la imagen de la izquierda. Ese va a ser nuestro punto de palpación. Entonces, ¿cómo se hace este signo? Lo que tenemos que hacer es explicarle al paciente que tiene que hacer una respiración profunda. Cuando el paciente esté en medio de esta respiración, nosotros vamos a hacer una palpación en ese punto y el signo de Morphy va a ser positivo si el paciente corta la respiración mientras realizamos la palpación de ese punto. No necesariamente por la presencia de dolor, sino cuando corte la respiración a la palpación. ¿Y de qué nos habla el signo de Morphy? El signo de Morphy nos habla de un proceso inflamatorio agudo de la vesícula biliar. Entonces, en un paciente ictérico nos puede hablar sobre todo de causas posthepáticas principalmente. Bueno, ya entrando a los paraclínicos, es importante aclarar que estos, si bien nos van a dar una aproximación un poco más clara de lo que sería el diagnóstico, esto siempre debe ir acompañado de la clínica, porque si bien podemos encontrar valores altos en cada uno de estos paraclínicos, pueden ser causados por muchas patologías que de por sí pues, pueden tener como signo clínico la ictericia. Entonces toca mirar muy bien la clínica acompañada de la ictericia para pues determinar el diagnóstico adecuado. Empezando con un paraclínico importante, la bilirrubina sérica. Esta principalmente nos va a determinar la diferenciación entre si es por una hiperbilirrubinemia conjugada o una hiperbilirrubinemia no conjugada. Esto nos va a determinar si el daño va a ser hepático, prehepático o poshepático. Luego, posteriormente, vamos a tener AST y ALT, en donde principalmente, a través de encontrar una respectiva elevación de estas, nos va a indicar principalmente lo que denominamos como injuria hepatocelular, encontrado principalmente en hepatitis viral y cirrosis, por ejemplo. La GGT y la fosfatasa alcalina, siendo enzimas colestásicas clásicas, nos van a indicar principalmente su aumento, un daño, una anormalidad dentro de lo que serían las vías biliares, algún tipo de inflamación o algún proceso obstructivo. Posteriormente, teniendo en cuenta la LDH, nos va a indicar más que todo procesos anémicos y metástasis hepática. Eh, un hemograma completo, principalmente, se debe tener en cuenta la identificación de hemólisis y principalmente, entonces, por ende, nos estaría hablando de un abordaje más hacia un estado anémico, más a una trombocitopenia en el caso de una cirrosis descompensada. También podemos mirar en el hemograma, pues, indicaciones de infecciones y demás, teniendo en cuenta más la hepatitis. Luego miraríamos la albúmina, la cual, pues de estar disminuida, hablaríamos principalmente de una función sistémica disminuida. Secundario, una descompensación hepática. Esto explicado a través de que ya no va a tener esa bilirrubina, un medio de transporte para llegar al hígado y pues hacer su respectivo metabolismo. Por último, es importante recalcar la amilasa y la lipasa como diagnóstico diferencial para pancreatitis, trastornos pancreáticos. Esta amilasa, pues, como lo mencioné anteriormente, por ejemplo, además de pancreatitis, nos podría indicar valores un poco patologías como colecistitis, obstrucciones por vías biliares y pancreáticas, pero es la lipasa realmente, junto con la amilasa, la que ya nos indicaría un diagnóstico más claro y más adecuado, orientado mucho más a la pancreatitis. Entonces, para tener en cuenta. Listo, entonces ahora hablando un poquito de las imágenes que vamos a solicitar. Inicialmente y la más importante va a ser la ecografía hepatobiliar. Entonces, primero tiene una disponibilidad un poco más fácil a nivel hospitalario, no solo en un cuarto nivel como en el que podemos estar acostumbrados, sino que es una herramienta que se puede encontrar más fácilmente. Entonces, nos permite la visualización de la vía biliar. Podemos determinar
si hay cálculos dentro de la vesícula, si hay una dilatación de la vía biliar que nos pueda sugerir alguna obstrucción o que haya un proceso inflamatorio agudo. Podemos ver algo de la anatomía hepática y si tenemos líquido libre en cavidad. Esa sería la que inicialmente solicitaríamos en el contexto de una ictericia. Ya como segunda opción tendríamos lo que es el TAC de abdomen. Digamos que esto nos permite una mejor caracterización de los órganos abdominales, nos permite ver diagnósticos diferenciales, nos permite ver el calibre de las vías biliares un poco más preciso, poder hacer mediciones que nos permitan establecer un diagnóstico, por ejemplo, de coledocolitiasis, o también ver características ya del parénquima hepático que nos sugieran más una hepatopatía crónica. Y ya otras imágenes que podemos llegar a solicitar serían la colangioresonancia o la CEPRE en dado caso de que esté indicado en ese paciente. Y acá les tenemos un algoritmo como para resumir todo lo que hemos dicho previamente y hacer un poco más sencillo cómo enfocar al paciente. Entonces, tenemos al paciente que nos llegó entérico a urgencias. ¿Qué le vamos a hacer? Entonces, una anamnesis, un examen físico completo, los paraclínicos iniciales que ya mencionamos, que serían el cuadro hemático, las bilirrubinas, las transaminasas, fosfatasa alcalina, GGT y lo que consideremos de acuerdo a nuestras sospechas clínicas. Entonces tenemos aquí tres posibilidades. La primera posibilidad es que los paraclínicos no salgan normales. Entonces ahí podemos entrar a considerar otras causas de una coloración anormal en la piel, que puede llegar a ocurrir no es muy frecuente que pase, pero siempre tenemos que tenerlo presente. Pacientes con carotenemia, entonces personas que coman muchos betacarotenos pueden llegar a tener cambios en la coloración de la piel, que estén expuestos a tintes, ya sean industriales, ya sea por bronceados que se realice el paciente, que pueda darle un color, un cambio en la coloración de la piel. La segunda opción es que tengamos un aumento en la bilirrubina total a expensas de la bilirrubina indirecta. En este caso estamos hablando de lo que es una hiperbilirrubinemia no conjugada. Aquí tenemos que evaluar la posibilidad de que el paciente esté cursando con una hemólisis, que hayan trastornos de la hemoglobina, y esto lo podemos evaluar a través de la medición de LDH, frotis de sangre periférica, haptoglobina o ya lo que consideremos de acuerdo al caso. Y la tercera opción es que tengamos un aumento de la bilirrubina total a expensas de la bilirrubina directa. Aquí tenemos lo que va a ser la hiperbilirrubinemia conjugada. Entonces acá tenemos dos consideraciones. La primera es que asociado a esa hiperbilirrubinemia conjugada haya un aumento de las transaminasas. Entonces aquí vamos a hablar lo que es un patrón hepatocelular. Aquí tenemos que evaluar causas virales, entonces serología para hepatotropos, lo que son causas toxicológicas, autoinmunes y también un daño hepático crónico. Entonces ya aquí entramos a hacer una revisión un poco más extensa sobre la función hepática más a fondo, si estamos considerando algo autoinmune, pues pedir anticuerpos específicos como los ANAS o los LKM y ya pedir diferentes paraclínicos orientados a algo hepatocelular. Y por el otro lado, si tenemos unas transaminasas normales con la hiperbilirrubinemia conjugada, pero tenemos un aumento de la fosfatasa alcalina o de la GGT, ahí podemos estar pensando en un patrón colestásico. Entonces acá tenemos que evaluar siempre la posibilidad de una colestasis ya sea intrahepática o extrahepática y aquí es donde sería fundamental toda la parte de ecografía de abdomen u otras imágenes ya sea el TAC, la colangioresonancia o la CEPRA en dado caso que sea necesario. Entonces, ¿cuáles serían las conclusiones y qué deberíamos llevarnos para la casa? Lo principal es que la ictericia es un signo clínico. Esto quiere decir que el hecho que nosotros identifiquemos que el paciente se presenta un cuadro ictérico quiere decir que ya de por sí hay un daño. ¿Listo? Hay algo que está pasando en el metabolismo de la bilirrubina y pues a partir de este signo, de este cuadro ictérico, pues se deben realizar estudios posteriores para determinar su causa y un correcto diagnóstico para un respectivo tratamiento.
Lo segundo que debemos tener en cuenta es que las causas más comunes de ictericia se pueden resumir en hemólisis, hablando de alteraciones prehepáticas, obstrucción de la vía biliar, y lesión hepatocelular, hablando de alteraciones poshepáticas y hepáticas respectivamente. Después tenemos que tener en cuenta que la anamnesis y el examen físico van a ser fundamentales en la búsqueda de la causa de la ictericia. Como ya lo pudimos ver, la ictericia acompañada de ciertos síntomas, ciertos signos, pues nos van a llevar, si así es causa infecciosa, así es daño obstructivo y demás. Posteriormente debemos tener, tener en cuenta que los paraclínicos en el diagnóstico de un cuadro ictérico principalmente o inicialmente son el cuadro hemático, bilirrubina fraccionada, transaminasas, GGT y fosfatasa alcalina. Y por último, es importante definir si el paciente cursa entonces con patrón colestásico, hepatocelular o mixto, en el caso, por ejemplo, que sea una alteración más por la hemólisis para realizar un adecuado enfoque diagnóstico. Y eso sería todo. Muchísimas gracias. Perfecto, Sebastián. Valentina, muchísimas gracias por la revisión, muy completa, muy interesante todo lo que nos estaban compartiendo. No sé si el doctor Andrade tenga algo para comentar antes de pasar a ver si alguien tiene preguntas. No, creo que en el contexto en especial de urgencias hay que tener en cuenta otras causas que son muy comunes. El Gilbert es muy, muy común. Son esos pacientes que vienen con cualquier otra cosa o cualquier otra enfermedad y de repente están amarillos y tienen solamente una hiperbilirrubinemia indirecta. Y además normalmente tienen historia de que les ha pasado antes en la vida. Y lo otro, lo que definitivamente se lleva la bandera de lo más común en urgencias va a ser siempre el obstructivo de vía biliar. Tampoco es despreciable, he visto bastantes pacientes con cáncer y con enfermedad metastásica que también hacen hiperbilirrubinemia. Pero no, les agradezco mucho y por la charla y me pareció muy chévere, muy, muy buena para una aproximación inicial. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, tenemos espacio corto para saber si alguien tiene preguntas antes pues, de dar fin a la revisión. Por mi parte, a mí me gustaría hacer una pregunta, doctor, teniendo en cuenta pues un poco todo lo que se ha estado comentando acerca de la posibilidad de rural, acerca de todos los cambios que probablemente van a venir con nuestro sistema de salud y que ahora nos han estado comentando mucho acerca de la posibilidad de que las medicinas alternativas entren dentro de ese organización del sistema de salud. Me gustaría preguntarle qué medicamentos o qué sustancias de origen natural de esos medicamentos naturistas deberíamos tener en cuenta en los pacientes en urgencias como posibles causas de ictericia. ¿Cuáles son esas sustancias que siempre deberíamos tener en la cabeza? Pues teniendo en cuenta que los pacientes generalmente consultan también a otro tipo de medicinas antes de, digamos que quedarse únicamente con la que nosotros en el servicio de urgencia ofrecemos. Pues yo creo que antes de pensar en estas cosas que alternativas que igual se están usando ya, y hay varias que pueden hacerlo, y no tan alternativas, de hecho. Hay algunas, por ejemplo, el Herbalife genera falla hepática aguda y se ha descrito varios casos de pacientes con Herbalife que tienen eso. Pero yo creo que es más importante que pensar en estas cosas que no son tan frecuentes, pero que igual se consumen, el acetaminofén, que todos los pacientes usen o no usen cosas alternativas, tienen acetaminofén, usan acetaminofén, es la causa tóxica más común de falla hepática. Em, no conozco realmente mucho de estas terapias alternativas, de cuáles de esas. Sé que varias fitoterapias o medicamentos basados en plantas pueden producirte esto y también muchas de estas intoxicaciones con, em, con estas cosas que usan para hacer venenos. Hay una flor que es morada, no recuerdo el nombre ahorita, que usan para hacer veneno que puede hacerte falla hepática también, pero es algo muy extraño. Yo nunca he visto y cuando estábamos rotando por toxicología y hemos estado con toxicología, son pocos pacientes los que uno ve que ocurran ictericias o intoxicaciones por estas cosas alternativas. Lo común va a ser acetaminofén o incluso el Herbalife
o cosas que son de mucho más uso frecuente para nosotros aquí. Perfecto, doctor, muchísimas gracias. Bueno, hasta el momento no tenemos más preguntas, entonces, señor, tenemos las manos levantadas. Perfecto. Siendo así, entonces podemos dar fin a nuestra revisión. Muchísimas gracias, doctor Andrade, muchísimas gracias, Sebastián y Valentina. Ah, bueno, Creo antes, que hay una pregunta, Juanda. Qué sí, pena. Felipe, adelante, por favor. Hola, qué pena. Levanté la mano un poquito tarde. Yo ahí quería pegarme un poquito de la intervención que hizo el doctor al final acerca del síndrome de Gilbert. Preguntar un poquito acerca de, entiendo que en muchos casos es algo muy común que no requiere mayor intervención por parte del equipo médico, pero quisiera saber si existen algunas situaciones en las que un posible síndrome de Gilbert sí requiera algún tipo de intervención por nosotros y qué tipo de intervención se haría. Usualmente no necesita intervención. El Gilbert es una cosa benigna, es una cosa que queda en pacientes eh, que les suele hiperbilirubinemia, pero eso no, per se no genera usualmente patología. Hay una forma más severa del Gilbert, pero esos son pacientes neonatos, que es no me acuerdo el nombre exactamente, es como Krill de Nayar, una cosa así. Y ese sí es muy severo y ese sí tienes que hacerle fototerapia y todas esas cosas igual. Que una de las hiperbilirrubias, una de las causas de hiperbilirremia indirecta en la infancia. También hay otros síndromes como de bilirrubina conjugada, pero para el Gilbert muy rara vez. O sea, en urgencias yo nunca he tenido que hacer absolutamente nada. Y los niveles de bilirrubina no suelen ser tan volados, tampoco. Lo que tienes que hacer es descartar que no está haciendo algo grave. O sea, otra cosa que no sea solo el Gilbert, sino otra cosa de la epilogirronemia, sobre todo hemólisis, en el caso de indirectas. Muchas gracias. Listo, perfecto. Bueno, creo que ahora sí no tenemos más preguntas. Entonces, siendo así, muchísimas gracias, Sebastián, muchísimas gracias, Valentina, doctora Andrade, muchas gracias por su acompañamiento. Y no siendo más, pues nos estaremos viendo la próxima semana con nuestra siguiente revisión. Esperamos que nos puedan acompañar. Que tengan una feliz noche todos. Hasta luego. Hasta luego, Muchas muchas gracias. gracias. Hasta Chao. luego, Gracias. 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 Gracias.